que el sentido es tan importante, Javiera, es tan importante porque nosotros, y nos pasa que llegamos a lugares y nos dicen, oye, lo que pasa es que nosotros hemos dicho tanto esto y nadie lo hace. Entonces ahí te das cuenta cómo se rompió o se rompe el paradigma de la información versus de la comunicación, porque en el fondo el paradigma de la información decía en los 90, ¿ya? Ya vamos a publicar, vamos a tener una revista, vamos a publicar hasta un newsletter incluso, porque a partir de los newsletters vamos a poner afiches, pero eso es informar, pero tú no sabes qué está procesando el otro, no sabes si le hizo sentido o no, por lo tanto el otro no se va a mover según eso si no le hace sentido. Bienvenidas y bienvenidos a Liderazgo Silvestre, un podcast donde conversamos sobre la vida, el liderazgo y las personas. Este podcast es auspiciado por la consultora organizacional Ser Silvestre, cuyo propósito es acompañar organizaciones en su transformación hacia equipos humanos auténticos, cohesionados y comprometidos. Mi nombre es Javiera Marín, soy periodista, coach ontológico y organizacional y te agradezco que estés acá. Espero disfrutes esta conversación. Bea querida, bienvenida a este podcast de liderazgo. Muchas gracias por estar acá. Ay, gracias a ti, Javi, por invitarme, y aparte que un gusto verte siempre. Linda, muchas gracias. Bea, te voy a presentar de acuerdo a lo que yo tengo una idea sobre ti, pero por favor tú complementa todo lo que a ti te haga sentido. Bea Seguel, Beatriz, mamá de 3 hijos, periodista, emprendedora, porque fundadora de Sol Consultores, con quien he trabajado personalmente, magíster en comunicación estratégica, entiendo, también coach ontológico, docente universitaria, no sé qué más podemos agregarle a esta esposa, mujer, Sí. está ocupada, Uy, está ahora ocupada. estoy en un nuevo desafío, Javi, que estoy de directora de la CPC Bio Bio, Gremio Empresarial, que ha sido súper bonito porque además es una institución de Concepción que tiene más de 90 años, 96 años, y estamos por primera vez con un directorio con una presencia femenina importante, así que ha sido todo un aprendizaje muy entretenido, muy interesante porque son, de verdad que son miradas tan diferentes y tratando como desde ahí también de aportar al desarrollo productivo de esta región, que es donde yo he estado toda mi vida y donde yo también alguna vez en la vida trabajé en la Cámara harto tiempo, fui gerente de comunicación, entonces siento como que volví a mi casa un poco ahí y aportando, desde tratando de dar una mirada positiva también en tiempos como complejos, o sea, ver cómo conectar, desde lo que yo sé hacer, que es comunicaciones y conectar, también tratando de aportar desde ahí, desde el tema también de género que hemos estado desarrollando, entonces ha sido toda una experiencia. Yo diría que eso sería como lo que habría que agregar a lo que tú me estás contando. A la Llevo como un introducción. año de directora de la CPC, así que feliz con eso. Qué bien, Bea, felicitaciones. Oye, es que además, yo veo que eres como una líder también innata, como que es algo que a todas las personas con las que he entrevistado, siento que es algo a lo que ustedes no podrían renunciar, como que hay un poco, ¿cómo te sientes en ese rol? ¿Sabes tú que tu pregunta además me pilla como en un minuto de reflexión sobre el tema, Javi, porque eh, eh, yo creo que, bueno, sobre todo después de haber hecho el coaching, que es un proceso súper profundo también de encontrar sentido a muchas cosas de lo que hacemos, una de las preguntas que yo me estoy haciendo siempre y que la revisito es, bueno, ¿qué es lo que a mí me hace sentido? Y que en esta palabra tan usada también, ¿cuál es mi propósito? Y la verdad es que no sé si porque lo traía puesto desde que nací o porque lo fui desarrollando como con apertura al aprendizaje, es que a lo mejor las habilidades que otros ven en mí, porque a veces a uno mismo le cuesta verlas, que Exacto. tiene que ver como con conectar a las personas. Yo te diría que si tú me preguntas como de dónde puede provenir, de dónde vienen como el liderazgo, las posiciones de liderazgo que yo he ocupado, dónde he estado, tiene que ver como con conectar a las personas, y no solamente en el ámbito empresarial, o sea, yo me doy cuenta que, claro, desde chica esto me pasaba en los círculos de amigos, en el colegio, después en la universidad, me acuerdo que partimos, me tocó aquí como idear y todo eso, somos alumnos de periodismo, ¿cómo no vamos a hacer algo con comunicación? Hicimos el primer boletín de la universidad, de la carrera, cuando no existía nada, entonces yo te diría que va como por un interés súper genuino de conectar mundos, porque en esa conexión también tiene un interés personal. Yo creo que es donde uno se va nutriendo más de las Mm. personas. Yo siento que con lo que hago en comunicaciones, más que entregar, yo siento que recibo un montón de aprender de experiencia, de poder entender por qué hay liderazgos que funcionan de otra forma, a qué obedece eso, cómo funcionan.
Por lo tanto, yo te diría que a lo mejor a mí no se me ha hecho difícil en términos de que siempre me tenía a lo mejor como una facilidad comunicadora y de conexión súper genuina. De verdad que yo, estábamos hablando antes de entrar a la grabación en el fondo de que la parte que a lo mejor más linda de este trabajo es cuando estamos trabajando directamente con personas Exacto, y más que dirigiendo, a lo mejor, es trabajar con las personas de base, digamos, y poder también entender dónde están sus inquietudes. Como mi vinculación con la comunicación más ligada al conectar mundos, más conectada como las personas, vino después de haberme dado una vuelta trabajando harto tiempo en comunicación estratégica más orientada hacia asuntos públicos, hacia la relación de gestión de medios, la relación con autoridades y medio de comunicación. Pero de pronto me di cuenta que muchos de esos mensajes que a veces uno quiere comunicar o quiere instalar en ciertas audiencias externas no tienen un correlato con lo que realmente pasa en las organizaciones o en las instituciones. claro. Y eso, después de darme hartas vueltas, me di cuenta que tiene que ver con las personas. En el fondo hay una incoherencia a veces entre el discurso, entre la narrativa que puede tener Claro. una institución, un proyecto, con lo que están viendo lo que están viviendo las personas que están desarrollando eso, y dicen, oye, pero eso que salió en un aviso, o esa Claro, entrevista que dio, no sé, mi jefe, el gerente, el director, o lo que sea, no, no lo vivimos acá. Entonces, nada que de ver, ahí po. como que un interés por trabajar más en lo interno, como va a hacer sentido también a estas organizaciones y esa conexión que quería lograr la empresa hacia afuera. Súper. Bueno, ahí nos hiciste como brevemente una historia en un recorrido en tu historia personal, pero nos podrías contar un poco más como cuál es tu historia, cómo arranca esta bella que estudia periodismo, nos contaste que cuando eras quizás más chica, como liderazgo como ya innato, muy orgánico, pero cuál es el recorrido que hace un poco hasta donde está la bella que está hoy. Yo creo que todos tenemos como momentos de verdad en la vida. ¿Ah? Si tú crees en Dios, en el universo, en lo que sea, siento que todas estas fuerzas de pronto te ponen ciertos momentos que te hacen como un sentido, te hacen como un clic. Y tú decís, y mi momento fue bastante como de la calle. ¿Ah? Yo no sabía qué estudiar. ¿Ah? Sabía que siempre me gustó el colegio, lo pasaba bien. Tampoco, hubo épocas que tampoco me gustó el colegio, pero siempre estuve ligada a temas que tenían que ver más como con la creación, con lo artístico. Y cuando salí del colegio, me acuerdo que en esa época era la aptitud académica, de la aptitud académica todavía no sabía qué quería estudiar. Iba por el lado de pedagogía, también me gustaba traducción, me gustaba como lo que en la época eran las relaciones públicas, estaba bien Claro, perdida. Me acuerdo de una conversación que de verdad que me encontré con una persona y me dice, ¿qué vas a estudiar? Y le dije, la verdad es que todavía estoy dándome vuelta con esto, la mamá de una amiga, me acuerdo. Me dijo, oye, pero yo te veo a ti, me dice, con un micrófono, me dijo. Yo te veo a ti como comunicando, como conversando. ¿Para qué eres buena? Yo creo que para eso. Po. Y entonces estudiar periodismo, la verdad es que como que tuve esa conversación significó mucho para mí. Decir, en realidad, a lo mejor más que preguntarme qué quiero ser o qué quiero hacer, voy a ir, bueno, ¿para qué creo que soy buena? Y dónde yo puedo navegar, puedo andar con cierta satisfacción. Y la verdad es que estudié periodismo a la UDD, en esa época era el año que se abrió la carrera de periodismo en la UDD, por lo tanto éramos primera generación, y esa primera generación fue maravillosa porque en Concepción estuvo cerrada durante todo el gobierno militar, en el fondo claro. la carrera de periodismo en la UD Conce se había abierto un año antes, con alta demanda de personas que querían estudiar periodismo, entonces mi curso de universidad privada, además entró mucha gente adulta que había quedado con su estudio o truncado, siempre había querido estudiar Claro, periodismo, no había podido, entonces la verdad es que era súper diverso el curso y eso también para mí fue un aprendizaje tremendo porque estábamos los que veníamos saliendo del colegio y estaban los otros que ya iban en una segunda carrera. Y me acuerdo que teníamos compañeras y compañeros que tenían hijos de la nuestra y al final fue un aprendizaje mutuo de ellos hacia nosotros y de nosotros con ellos. Entonces mi qué experiencia bonito. fue buena. Tuve un momento de rehúso en algún minuto con mitad de la carrera que yo dije, ya no, esto no. Nunca me gustó mucho reportear, nunca me gustó mucho prensa. Y yo creo que en una época en que nuestra generación era un poquito más hija del rigor, pero dije, yo tengo que trabajar en medio, yo tengo que estudiar periodismo, tengo que saber de qué se trata esto. Y trabajé como 3 o 4 años en TVN y ahí ya definitivamente me convencí de que el reporteo y los medios no eran lo mío. Igual yo sigo siempre súper conectada, me encanta escuchar noticias, escucho radio todo el día, me gusta mucho,
pero dije aquí yo puedo aportar o puedo ser más feliz desde otra óptica. Y te digo, sin nada, me fui a trabajar a una organización, una empresa. Y ahí me di cuenta que sabía re poco lo que estaba haciendo. O sea, sabía re poco de comunicaciones, sabía mucho de periodismo, de reporteo, pero Claro. no sabía mucho de comunicaciones. Y ahí empecé a estudiar, y empezaron mis primeros estudios, y la verdad es que de ahí para adelante nunca más paré de estudiar. O sea, o estudio en lo formal, o sigo aprendiendo, Claro. gracias a que hoy día tenemos un acceso a conocimiento, a que podemos estudiar, no sé, te quieres tomar un curso en Cambridge, en Yale, online, o puedes tomar un curso en una institución que tiene una experiencia de algo. Y la verdad es que de ahí empecé mi camino hacia lo más organizacional, ¿ya? Y cuando estaba en eso, es que me di cuenta que había una desconexión, como te decía, entre lo declarado por las organizaciones y las empresas y, y, y su identidad, po. O sea, había una cosa entre, una disonancia entre imagen e identidad. Entonces, me metí un poquito más a estudiar eso. Yo empecé a hacer clase el año 2020 en el pregrado. ¡Ay, cómo si llegó gente! Tenemos, tenemos una sorpresa. La puerta estaba con llave, me parece que me equivoqué. No la puse con llave. Saludos. Bueno, puede hacer preguntas también, ¿ah? Sí, sí. Y, Estamos escuchando. sí. Y ahí estuve trabajando harto tiempo en comunicaciones en la CPC Bio Bio como gerente de comunicaciones y luego me fui a trabajar a la UDD en comunicaciones, pero este de menos el callejeo, para que te voy a decir una cosa por otra. O sea, me gustaba mucho la docencia, pero trabajar en una universidad me empezó a alejar como de la realidad de las organizaciones y ahí fue cuando una invitación que me hizo mi amiga Tatiana Catalán en ese momento, dijo, ¿sabes qué? Armemos algo y dediquémonos al tema interno, que es donde están las incoherencias, donde las dos estábamos viendo que había harta incoherencia y trabajemos con las personas. Y ahí en el 2015 fue esto que armamos Soul y tener esta mirada, se llama Soul la empresa, porque vemos como que las personas son el alma Como el de alma. las organizaciones. Entonces, no ha sido un camino fácil porque seguramente, y nosotros lo hemos comprobado empíricamente, cuando hablan de comunicaciones internas, la gente piensa que todavía, que son los ficheros, que son los posts en redes sociales. La verdad Claro, es que nosotros distinguimos que hay un nivel mucho más alto que tiene que ver con las habilidades de las personas para conectarse entre ellos, de los líderes, de las habilidades que ellos tienen, de cuáles exactamente. son también sus barreras, y trabajamos mucho, te diría yo, con la comunicación entre las personas y los medios como apoyo, pero convencidos de que finalmente son los mismos líderes, y cuando te digo líderes, no te estoy hablando de la plana directiva y del presidente o el directorio del gobierno corporativo, sino que también de todo aquel que tiene un cierto nivel de liderazgo sobre Exacto. equipo, que finalmente ellos son los principales comunicadores. Hace Entonces, un Exacto. nos fuimos a Exactamente. trabajar como directores. ¡Oh, sí! Uy, no, si es que este niño tiene jardín. Oye, me encanta lo que nos vas contando porque, bueno, eh, yo cuando te conocí, siempre te vi como muy referente y hay cosas curiosas que a mí, por ejemplo, tampoco nunca me gustó prensa. Yo de hecho me salté de prensa, nunca hice prensa, ya me di cuenta en la universidad que no era lo mío. Y también comparto mucho esto de conectar con las personas. Entonces creo que ahí hay un match y siento que te veo, siempre te vi como, "Oh, me encanta la vida, me encanta su actitud, me encanta en el fondo lo que hace, y por eso también hoy día estás acá. Y ahí te quiero preguntar un poco, bueno, es un hito para ti en tu trayectoria esto como cuando te juntas con la Tati y crean Soul. Pero ¿qué referentes tuviste tú también antes, en algún minuto, o cómo mirabas este mundo de la consultoría? Eh, ¿De quién te guiaste? Simplemente fue así como voy para allá, como más instintivo. Mira, nunca tuve un espíritu emprendedor, ¿ah? Yo, o sea, yo de la generación que Sí, vengo, tú mi me lo papá contabas trabajó. me lo contabas Sí, en previamente, así estudié como, la misma empresa. Yo nunca estudié en una universidad que tenía harto el sello como del emprendimiento, pero yo decía, eso no es para mí, o sea, yo no es lo que a mí me interesa. Yo feliz trabajando en comunicaciones en una empresa y termino, o sea, a las 6 de la tarde y se acabó y cierro claro, mi bolito y me voy. Eh, pero de alguna manera, dada la invitación de la Tatiana, dije, ¿sabes qué? Vamos a ver vamos a ver de qué se trata esto. Y me sorprendí a mí misma, la verdad, y ahí también me vino con, yo creo que también fue otro momento, de verdad, darme cuenta de que uno puede emprender, o sea, nosotros partimos hasta cuando yo tenía más de 40 años,
Entonces uno siempre piensa en los emprendedores que son como gente joven, Claro. nosotros no éramos jóvenes a esa altura, y la verdad es que no, como que sacamos ese juicio para el lado y nos lanzamos, y la verdad es que fue una súper buena experiencia. Yo te diría que no ha sido fácil, obviamente, porque emprender tiene un montón de aristas, desde lo administrativo, de la gestión del negocio y todo, que ha sido todo De un la autogestión aprendizaje. también. Me rescataron al baby. Sí, quiere estar con su mamá, sí, quiere estar ahí, el Sí, sí, periodista. no, pero ahí. No, no, Y nos uno le faltó dice, y no, dale nomás. sí, le puse llave por si nos vuelve a pasar. Ese fue el detalle que me faltó. ¿En el minuto sentiste, me contabas? Y en un momento sentí que yo había dejado de ser periodista y que era comunicadora. Que ese era cuando me preguntaban a mí, "No, yo me dedico a las comunicaciones, soy comunicadora", pero la verdad es que después como que volví a resignificar eso, ¿ah? Porque me di cuenta que tengo muchas cosas que tuve en la escuela de ser periodista, de haber trabajado en prensa y todo, que también me facilitan mi trabajo hoy en día. Claro, Esa habilidad que tenemos como de editar rápidamente contenido, saber lo que es más relevante de una cosa, trabajar bajo presión, obviamente, que todo es para ayer. De poder seleccionar información. Hay hartas cosas que me han vuelto a decir, no, sabes que en realidad sí, yo soy periodista, lo que pasa es que me dedico, estoy en un ámbito que es distinto. claro. Eh, y ahí fue cuando me di cuenta también que me faltaba una patita, y es que entré a la certificación, hice certificación en coaching ontológico, que para mí fue uno de los grandes momentos como de aprendizaje en la vida. Yo diría que me quedaron como lo que soy hoy día tiene mucho que ver con eso, con lo que hice ahí. Claro. Es bien, es como el despertar un poco, digo yo, el despertar de la conciencia un poco cuando uno hace la Sí, certificación en coaching. sí, sí. Y ahí precisamente también te sacaste esa creencia como de, esa creencia también de emprendedora y yo creo que de muchas creencias más también. O sea, Como, en el fondo puse todo mi juicio a empezar a cuestionarlos también. Entonces dije, sí, pues, puedo hacer esto. Y lo otro que en el fondo en este, como ir volviendo a mi propósito y todo, también está el tema familiar. Y yo dije, también quiero tener una actividad y quiero hacer algo que no solamente sea no sea para mí, solo para mí, sino que también esto signifique un aporte y un crecimiento a mi familia. claro, Entonces, el trabajar en comunicaciones ha sido tremendamente relevante para mí en mi vida familiar también, ¿ya? Porque trato de que no sea un discurso que quede de la puerta para afuera. Y yo te diría que ahí es donde he aplicado mucho de lo que aprendí y de mi experiencia de siempre, de lo que veo todos los días que converso con las personas, es en mi casa, en mi familia. claro, Y el emprender también me dio la posibilidad de tener un negocio que funcionara bien, donde yo me desarrollara profesionalmente, pero también me genera la posibilidad de tener la libertad de poder también tomar mis decisiones familiares en los momentos que quiero. O sea, hoy día se reconoce más el tema de la coparentalidad y hay más facilidad y todo, pero en el momento en el que yo estaba no era tan fácil. Entonces, siempre construí algo que también me permitiera ejercer un rol que a mí me gusta, que no lo siento como una obligación para nada, claro, pero el poder estar con mis cabros, poder ir a los actos del colegio, el poder llevarlos al doctor, ir a buscarlo al colegio si me llaman que estaba con fiebre, sin problema, ¿ya? Eso también tiene, o sea, también significa que yo soy 24/7, o sea, si yo estoy con algún proyecto, estamos muy el sábado y domingo, también me toca trabajar, si en el fondo es de ida exactamente. y venida, seguramente te debe pasar a ti también, que uno tiene Totalmente, totalmente. Ya no como que existe el deja feriado. no hay feriado, no hay mucho horario, pero también me permite tener la flexibilidad de poder tomar los caminos que yo creo que me van aportando más también, no solo a mi vida profesional, sino que también a la personal y con mis hijos. Ellos me han visto a mí involucrada también en esto de tener un negocio y me preguntan, ya mamá, ¿cómo va? ¿Cómo estás con este cliente? Y este otro, y tienes un cliente nuevo, y no sé qué, y como que se meten harto y me preguntan qué es lo que hago, y la verdad es que ha sido súper bonito. Yo he tratado de conectar a mis hijos, de repente no siempre me ha resultado, de que el trabajo en el fondo tiene que ser algo que disfrutemos, ¿ya? Exacto. Igual me enojo, entonces, cuando me enojo me escuchan por teléfono en la reunión, entonces, dice, oye mamá, pero no lo estáis pasando tan bien, no, es parte de... Pero me gustaría que ellos se quedaran, que tengan la idea de que el trabajo es un medio que te hace feliz también. Que el trabajo es una forma de aprendizaje y que yo lo disfruto, que disfruto haciéndolo y que vean a su mamá también que trabaja, que disfruta lo que hace. Y que he ido construyendo un poco lo que he querido hacer en mi vida.
con su alto y bajo, obviamente, pues Javier, así en el De fondo todas yo... maneras, y sí, sí, la vida es de montañas y también de bajo. Oye, Bea, muchas gracias por compartir toda esta información linda. Y ahí un poco yo también siento que es una especie de liderazgo de ti mismo. Yo siento que los líderes que son cracks, que son inspiradores, son personas que también son, que se lideran a sí mismos, o sea, que toman su vida y como que toman su vida por las riendas y dicen, ok, para acá quiero ir, esto quiero construir, así quiero que sea mi vida, que es lo que nos estáis contando recién. Y hay un poco, ¿cuáles son los hábitos o las prácticas que tú resignificaste o que tú cambiaste cuando dijiste, bueno, aquí tomo el toro por las astas y me encamino un poco para este camino? Mira, yo te diría que tengo hartos malos hábitos, pero te voy a decir lo bueno, ¿no? De hecho, lo bueno, están, y creo que lo que decías tú en un principio, de tener referentes y estarlos visitando constantemente. Yo creo que en Chile tenemos una buena cantidad de excelentes referentes. Maturana, Echeverría, mismo Zamudio con el Centro Nansen. eh, Se me olvidaron los nombres, por supuesto, de otros más que en el fondo yo sigo bastante y estoy releyéndolos. Eh, Uno es tener referentes, ¿ah? Que yo creo que hay personas que efectivamente tienen la capacidad de anticipar cosas y verlas antes, entonces yo le pido su anteojo y les pido su mirada para Claro. también me ayuden a mí a ver antes las cosas. Entonces, uno es eso. Lo otro, yo creo que como el saber que estamos en constante aprendizaje, Mm. el poder como constatarlo de que en el fondo yo todavía, hoy yo tengo 50 años, puedo hacer lo que quiera si lo aprendo. Ah, o sea, si te voy a poner el caso, vamos a iniciar un proceso de, vamos a construir una casa por primera vez, que tú sabes, digamos, porque también te ha tocado lo que significa iniciar un proceso de construcción. Y digo, ¿sabes qué? Yo Te puedo pasar quiero algunos dedicar, tips. sí, yo quiero hacerme cargo de algunos temas de esto y voy a aprender, ¿ya? Voy a aprender cómo se organiza, voy a aprender, no sé, los flujos, por supuesto tenemos un arquitecto, pero voy a aprender qué es lo que le sirve a mi familia y a mi espacio. Claro. Voy a aprender cómo se organizan los espacios, voy a aprender los temas de iluminación porque me interesa que sea una casa que tenga cierto ambiente. Entonces, la apertura al aprendizaje yo te diría que es Mm. algo que trato de estar mirando conscientemente, ¿ya? El tener mi lectura, el tener mis audios, yo escucho mucho podcast, por eso te felicito, Javi, porque yo creo que de verdad que los podcasts son un gran aporte para el Mm. aprendizaje y escuchar conversaciones significativas de cualquier cosa, de distintos temas, digamos. Siempre yo más centrada como en lo humano, pero siempre hay cosas que te quedan. Siempre escuchar algo o leer algo, estar así abierta a ese aprendizaje. Y yo creo que algo que en el fondo nos queda así como todos los que hemos pasado por el coaching, así como marcado acá, como el escuchar y el de repente Mm. como forzarte un poquito a hacerlo. Yo, bueno, la verdad es que tuve la suerte, agradecida siempre, de que mi marido, que si bien viene del mundo como de la ingeniería y todo, siempre ha tenido o sea, siempre tiene un lado muy de comunicador. Cuando nosotros nos casamos, me acuerdo que en una conversación, estas típicas charlas que te hacen así como antes de casarte, las personas que nos prepararon, que nos hicimos muy amigos después, decían, mire que el hacer familia tiene dos caminos, uno que es ripiado y otro que está pavimentado, con hoyo de repente, pero pavimentado. Eh, y para tomar el camino pavimentado, la comunicación entre ustedes es fundamental. O sea, y a lo mejor es algo súper usado y súper dicho, pero nosotros empezamos a ejercerla, ¿ya? Y comemos hasta el día de hoy todos juntos. Empezamos un grupo en ese momento, cuando recién nos casamos, me acuerdo de parejas que estaban en el mismo momento en que nosotros, y nos juntábamos todos los lunes, de 9 a 10 y media de la noche, cuando ya estábamos agotados los niños y todo después, porque fueron creciendo los niños, y nos juntábamos a hablar, a sintonizar en los temas, ¿ya? Con una escucha abierta, con respeto, hablábamos de temas desde el agotamiento, desde el perdón. Claro. Entonces yo te diría que ese es un hábito que mantenemos hasta hoy, si bien nuestro grupo en lo formal ya no existe por distintas razones, sí con algunos de estos amigos tenemos conversaciones súper ricas y nosotros en familia, nunca voy a olvidar el psiquiatra que ahora se me olvidó, un chileno bien famoso,
que hablaba de cómo sobrellevar los momentos también, dificultades con los hijos, o de los temas de droga, de todos los temas en el fondo que empiezan a amenazar el entorno y que a ti todavía no te va a Claro. pasar, pero te va a pasar. Entonces él hablaba de la cofradía de la noche, que como él decía que el único camino que podía recomendar a las familias era mantener la cofradía de la noche, y era tener ese momento de conversación. Mm, Y nosotros los tenemos, y los valoro, y eso también tiene un costo, porque significa que comemos a las 8, yo diría que todos los días, es muy raro que no lo hagamos. Por supuesto que los niños van creciendo, los hijos van creciendo, van teniendo otras actividades, y la verdad es que ahí se producen las conversaciones más enriquecedoras. mm. Eh, Hacemos sobremesa, ¿no? A veces nos quedamos pegados, otras veces pasamos rápido nomás y cada uno tiene que volver a lo suyo, pero yo te diría que ese es un hábito que, que, que lo creamos, ¿ah? Con pasitos cortitos, porque mis tres hijos son bien seguidos, entonces, claro, cuando era las 9 de la noche o las 8 de la noche, ya lográis como dejarlos planchados a los tres, ya no quería ni comerte una manzana, pues entonces ya, pero nos sentábamos a comer con mi marido, nos sentábamos los dos, comíamos, tomábamos una copita de vino, ya, aunque estuviéramos muertos cansados. O si él llegaba más tarde, yo me acuerdo que siempre me costó hacer el esfuerzo, como ir a acompañarlo a comer, pero para conversar en el fondo. A ¿Ah? conectarse al final. Conectarnos, ¿sabes qué? Que lo que llamamos nosotros, para ponernos al día los sentimientos, no para ponernos al día la agenda, no para ponernos al día lo que había que, no sé si había que llamar al maestro, había que arreglar tal cosa, se echó a perder. No, para ponernos al día, bueno, ¿cómo estamos? Y la verdad es que yo creo que ese ha sido como el hábito más grande, que después cuando hice la formación en coaching me di cuenta que era algo que lo traía puesto y que me sirvió Claro. mucho, que me hizo mucho sentido, y que los que estamos, para los que participamos en esta comunidad siempre lo valoramos como lo valoramos como algo tan positivo en nuestras familias, fue haber tenido esa experiencia de mantenernos, de hacer el esfuerzo por mantenerse conectados, porque es súper fácil desconectarse, es súper fácil desconectarse. Sí, claro. Y qué lindo lo que, o sea, qué rico, es como oro lo que estoy escuchando, porque al final creo que es una habilidad que los líderes dentro de las organizaciones, y claro, como decís tú, no el directorio, no el dueño de la empresa, sino que la gente que lidera equipo, cuando tiene esa habilidad desarrollada para poder escuchar, para poder sentir al otro, para poder leerlo, para poder cacharlo, después se va un tubo para arriba. Entonces es como una cuestión que aprendemos de hecho en la familia adentro. Mira, yo me acuerdo que cuando los niños siendo chicos, en todas estas pasadas que uno pasa por el psicólogo, por aquí, por allá, qué sé yo, el déficit atencional y todas esas cosas que Claro. ocurren con los niños. Me acuerdo que una vez una psicóloga me dijo algo que me hizo mucho sentido cuando siendo chico. Y dijo, la primera noción de comunidad que tiene un niño son su familia. Porque ¿qué Mm. quieren ustedes de sus hijos? ¿No? Que sean buenas personas, no que sean felices, que sean buenas personas, buenos ciudadanos. Bueno, si ustedes quieren eso, lo primero es la comunidad de la familia. Ahí es donde en el fondo se hace comunidad o en su grupo. O sea, si tú quieres que sea un buen ciudadano y una buena persona con su entorno, tiene que generar sentido de comunidad en su familia, sea cual sea el tipo de familia, el estilo de familia, pero generar comunidad. Ahora, yo creo que nosotros somos como bien Mateo en esto de que comemos juntos y todo, pero o sea, basta que uno diga ya los fines de semana, o por lo menos de vez en cuando mantener esa sintonía. La verdad es que a mí me ha servido en lo personal y me ha servido en lo profesional. O sea, nosotros, si tú te fijas, ya voy a ir más a lo teórico, pero todas estas metodologías ágiles también Mm. te dicen que las organizaciones deben mantener puntos de conexión directa, aunque sean cortitos, para poder ir calibrando cómo vas. Entonces, yo te diría que ese es como el gran hábito, o sea, parar. Nosotros en pandemia con el equipo aquí en la oficina, éramos 6 personas, todos los días nos juntábamos a las 9 de la mañana, tuviéramos o no tuviéramos que conversar entre todos. Entonces, me acuerdo que mi marido que trabaja un poquito más allá en la mesa al lado me decía, esto parece un matinal, porque mira, nos reíamos, conversábamos, trabajábamos, pero también nos conteníamos en un momento que fue difícil. ¿Ah? Entonces, el mantener esa conexión, y cuando lo llevamos esto a las personas, esto es algo que no les enseñan a las personas cuando estudian en la universidad o en el instituto o en lo que sea, pero lo digo porque a las jefaturas intermedias se les hace muy difícil también, ¿ah? Porque tienen, no sé, un montón de gente a cargo, porque no Claro. tienen tiempo, pero les empieza a pasar la cuenta cuando sus equipos dicen, oye, pero pucha, yo propuse algo, nunca me contestaron. Entonces empiezan a entrar en esta como resignación de, ya, ¿y para qué si nadie me pesca? ¿Para qué voy a...? Entonces, y es tan distinto cuando una persona se siente escuchada, aunque sea para decirle, sabes que tu idea no la podemos llevar a cabo porque no tiene nada que ver a lo mejor con nuestro plan, no tenemos
los recursos, no están las condiciones, pero le contesté, lo escuché, lo Claro, pensé, lo evalué lo y le vi. respondí, lo vi, lo retroalimenté. O sea, el poder de la retroalimentación como un acto del lenguaje es lo más poderoso que hemos visto nosotros aquí desde el trabajo. La retroalimentación, no solamente aquella, no estamos hablando del reconocimiento solamente de, oye, lo hiciste súper bien, sino también dónde puede aprender. Oye, métete más en este tema, que te noto un poco débil, mira, te diría, en esto Claro, lo podría resolver mejor, si tal vez haces esto otro, pero es poner al otro, decirle, te estoy viendo, no eres invisible a mí, exactamente. y yo te diría que ese es como uno de los grandes esfuerzos eh, a los cuales nos abocamos nosotros acá. ¿Eh? Ahora, esto no se vende así, porque no, a ti te pasa, no es como que uno llegue a una organización y diga, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar No, o te voy a claro, ayudar a conectar. ¿Ah? ¿Por qué? No, partimos desde el clima, como de los temas como de productividad, incluso, como los temas de eficiencia, porque finalmente todo repercute esta conexión entre las personas, el que las personas estén coordinadas y que tengan un sentido compartido, lo hace más eficiente y más productivo finalmente el negocio. totalmente. Eso Entonces, del sentido compartido es como algo que se le olvida tanto, como que al final todos van como caballos de carrera y se olvidan que son parte de una comunidad, se olvidan que son parte de... Me pasaba en la última jornada que hicimos de trabajo, que la gente se miraba y decía que volver a vernos, encontrarnos, era algo que se nos había olvidado. Y claro, sí. tal como tú decís, pues uno lo vende así, pero cuando ya lo tienen, lo conectan, se acuerdan de lo importante que es en el fondo. Y que el sentido es tan importante, Javiera, es tan importante porque nosotros, y nos pasa que llegamos a lugares y nos dicen, oye, lo que pasa es que nosotros hemos dicho tanto esto y nadie lo hace. Entonces ahí te das cuenta cómo se rompió o se rompe el paradigma de la información versus de la comunicación, porque en el fondo el paradigma de la información decía en los 90, ¿ya? Ya vamos a publicar, vamos a tener una revista, vamos a publicar hasta un newsletter incluso, porque a partir de los newsletters vamos a poner afiches, pero eso es informar, pero tú no sabes qué está procesando el otro. No sabes si le hizo sentido o no. Por lo tanto, el otro no se va a mover según eso si no le hace sentido. Exactamente. Entonces, ¿cómo llegamos a generar que esto tenga, que la comunicación, en el fondo, lo que tú quieras que ocurra en el otro, no depende de ti, depende del otro, que se mueva o no se mueva. Y para que el otro se mueva, tenemos que hacerle sentido y generar una conversación con retroalimentación, con poder ir a confirmar lo que escuchó, qué entendió, qué no le parece de esto también, a lo mejor para poder aclararlo. ¿Ya? Totalmente. Si no se trata de decir, ay, pero vamos a estar construyendo así como organizaciones a la medida de todo. No, no es eso, es poner en común, porque las personas también entienden cuando no se puede. Exactamente, exactamente. Pero es clave al final ver, tener esa retroalimentación, como decís tú. Oye, Bea, muchas gracias por toda esta información que siento que, como te digo, es oro, porque desde adentro de las organizaciones, desde tu experiencia, y de ahí te quiero conectar, como desde tu trayectoria, ¿cuáles son tus consejos, tus claves para aquellos líderes, sobre todo también los que decís tú, que son estos que están en el punto entre medio, porque muchas veces el que está entre medio tiene mucha pega, no le alcanza el tiempo para escuchar a la gente y además tiene que liderar y además tiene que mover. Entonces, pero ¿cuáles son las claves para ti? Que yo creo que un poco lo hemos repasado, pero si lo podemos como estructurar para en el fondo hacer conectar a las personas, para conectarse con ellas, para que se alineen con el propósito. Mira, yo creo que lo primero es escuchar a su equipo y a su jefe y a sus pares, porque estamos hablando del problema a veces de los líderes como para abajo, pero con los pares, si no hay sintonía, se necesitan para coordinar cosas. Y eso significa, escuchar significa poder llegar a entender qué es lo que le hace sentido al otro, para poder conectar desde ahí. O sea, yo construyo mis argumentos, yo construyo mi mensaje, pero no desde lo que me hace sentido a mí. Debo construirlo de lo que le hace sentido al otro, si no voy a estar repitiendo 5 veces lo mismo Claro, y no va a pasar nada. Entonces, en cambio, si yo conecto, o sea, si yo entiendo, pues Javiera, que para conectar contigo tengo que hablar, a lo mejor a ti te interesa la familia, por decirte, y ahora que te vi con tu chiquitito y tan rico. Entonces, mi para domingo. conectar contigo, a lo mejor entiendo que te vi, que tu hijo entró, porque una vez en estas reuniones lo tiran para el lado, no, ándate, qué sé yo, ya, de Sí, lado. Aquí no, aquí entró y estuvo contigo. Yo ya leo eso, escucho eso,
que para ti es importante y me lo presentaste y eso es rico porque para ti es importante. Entonces, yo ya sé, te estoy leyendo, te estoy escuchando desde donde tu inquietud. Entonces, ya sé por dónde conectar contigo con algún tema. Tal cual. Conecto contigo porque te veo, ¿ya? Y yo creo que ese es la diferencia entre repetir 5 veces algo y conversar con alguien desde algo que le hace sentido. Y aquí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con comunicación para gestión del cambio. Mm, O sea, cuando nosotros hacemos comunicación para gestión del cambio, tenemos que hacerlo haciendo sentido. Estamos hablando de iniciar un nuevo proyecto, la vuelta a la presencialidad, por ejemplo. Ese es un cambio importante. ¿Cómo conecto con las personas a las que les tengo que decir ahora que tienen que volver a trabajar en presencial? ¿Qué ganan ellos si lo único que sienten es que pierden? Por eso tengo que escucharlo, tengo que saber qué le hace sentido, tengo que poner a lo mejor nuevos elementos que sí que le generen sentido al estar en forma presencial. claro, Entonces, yo te diría que escuchar atentamente para saber qué le hace sentido al otro y comunicarme a través de aquello que le hace sentido, ¿ya? Y lo otro que yo creo que es tremendamente importante y que yo trato que sea un hábito porque yo creo que es difícil, es el generarse esos espacios para generar conciencia. Medita si quieres, canta, baila, no sé, pero genera espacios de conciencia plena. Ya sea cuando, no sé, estás cocinando en la mañana o claro. estás haciendo una tarea, hazlo en silencio, hazlo consciente, eh, y eso te va a ayudar, bueno, bueno, neurológicamente, porque en el fondo nosotros a veces nos olvidamos que la cabeza también puede mandar al cuerpo y que el cuerpo también puede mandar la cabeza. Cuando se nos revuelve la guata porque estamos nerviosos, el cuerpo le dice a la mente que está nervioso y la mente se pone nerviosa, pero si la mente la tranquilizamos con meditación, con respiración, nuestro cuerpo también se tranquiliza. Entonces, generar espacios de conciencia. Yo noto que nos olvidamos de muchas cosas. Andamos como que, oh, se me olvidó, oh, tuve un topón de horario de reunión. Lo que pasa, jefe, es que yo le dije la semana pasada tal cosa, chuta, que se me olvidó. Entonces, en el fondo es como generamos pequeños espacios de conciencia plena en el día. O sea, si tu día está complicado, sale a darte una vuelta a la manzana, Claro, en silencio. Y procesa y libera. Entonces, eso que decían como respira antes de hablar, lo mismo en el fondo. Trata de generar como espacios de conciencia. Cuídate, porque finalmente los líderes también terminan explotando a veces, y pide ayuda, que eso es lo otro. mm, ¿No? Yo hoy día veo más que nunca las organizaciones como bastante abiertas a ofrecer esa ayuda, a estar disponibles con esa ayuda, que antes a lo mejor se expresaba en capacitaciones muy técnicas. Oye, es que tenemos un problema con esto, ya capacitación sobre, no sé, la máquina 4 o el proceso no sé cuánto. Hoy en día también están mucho más abiertas a que esa ayuda sea para fortalecer los liderazgos de sus equipos, porque están más conscientes de que para que todo funcione, todo el engranaje funcione, los liderazgos son fundamentales. claro. Y por eso estamos aquí, de hecho. Por eso estamos aquí Sí. un poco para prestarles ropa a esos líderes. Bea, me encanta, muchísimas gracias por todo lo que has compartido y quisiera terminar esta entrevista un poco contándonos cuáles han sido tus mayores aprendizajes, esos saltos que uno se pega en la vida, que uno dice como aquí evolucioné, que a veces pueden ser cosas incluso desde lo personal, ni siquiera desde lo profesional, pero también traspasa quizás el ámbito del trabajo. ¿Cuáles han sido los grandes aprendizajes para ti en la vida que también que nos presentan hoy día a la Bea que vemos hoy, a la Bea con la que estamos conversando? Mira, yo diría que en lo formal, bueno, siempre en la universidad, por supuesto, como el pregrado, pero después de la universidad, yo creo que me enfrenté con hice un magíster en comunicación, yo viví en Concepción y lo hice en Santiago, en la Diego Portales, y ese fue un tremendo aprendizaje para mí, y también, Javiera, no sé por qué, porque son esas cosas que ocurren, lo hice cuando nació mi tercer hijo, que es mi hija, tenía 3 meses ella, y yo viajaba a Santiago, a clase y yo siempre me pregunto por qué lo hice. Lo entiendo ahora, porque era un momento que era para mí, para Lo aprender. Ese fue un necesitaba ahí. momento, fue en lo personal y también en lo profesional, porque fue duro con 3 niños y que todavía con leche y con pechuga y con todo eso que implica. Eh, Después yo te diría que la formación en coaching fue tremendo. O sea, fue una experiencia que como que ordenó todo aquello que yo sentía muy intuitivo, me hizo mucho sentido. Mi paso por prensa igual, porque fue tremendamente desafiante hacer algo que no me gustaba hacer, y aprendí mucho de que podía y también aprendí
en el fondo del rigor de qué significa el trabajo. Y yo te diría que un cuarto aprendizaje, yo creo que son los hijos y la familia. O sea, yo de verdad que siento y creo, estoy segura que nosotros no, los hijos no vienen para que uno le enseñemos a ellos, yo creo que ellos vienen a enseñarnos a Mm, nosotros. Aprendiendo de observarlos a ellos en sus relaciones con otros, de las preguntas que hacen, cómo nos interpelan como padres, no nuestro rol de padre, sino que a veces como, ¿y por qué haces eso? ¿Y por qué tomas esa decisión? Entonces, esas preguntas poderosas y profundas también siempre me han generado harto aprendizaje. O sea, hace 3 o 4 días atrás estábamos comiendo precisamente, como te contaba, y entonces, más, ¿por qué haces lo que haces? Porque te he visto que estás como con harto trabajo y lo quieres seguir haciendo. Y hay alguien más que te pueda ayudar a hacer eso. Y ahí me di cuenta y dije, a lo mejor también estoy pidiendo poca ayuda en algunos temas con mi equipo. Y bueno, y dado eso, te confieso que armemos ahora un pequeño como proceso de formación interna también para que pueda también traspasar mi anteojo al resto del equipo, que me di cuenta que no lo estaba haciendo. Pero eso fue gracias a una conversación que tuve con mi hijo claro. adolescente. Entonces, yo creo que esos son como momentos claves como del aprendizaje. Y siento que que para ti hay una característica que me encanta tuya, que es como que lo mencionaste, que es la apertura, como la apertura a aprender. Que siento que muchas veces los líderes todavía está como que se la saben todas, sobre Mm. todo en la escuela antigua, como no, yo ya sé, no, yo vengo de vuelta, no, yo ya me las sé todas. Y ahí hay un bloqueo tan grande como que uno establece un muro para dejar de crecer. Y en ti veo todo lo contrario, veo como las puertas abiertas siempre para recibir, para aprender, desde cualquier persona. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Es tan así como lo veo? Sí, es una opción. Fíjate tú que yo tomé la opción en algún minuto, yo creo, Javiera, de decir, yo prefiero confiar que desconfiar. Sobre todo cuando nosotros que nos toca trabajar con temas de comunicaciones y analizamos las audiencias para poder entender cómo conectar precisamente y nos damos cuenta que estamos en un país súper desconfiado, más desconfiado, y que todos los días tenemos pruebas, nos muestra que efectivamente muchas de esas desconfianzas tienen fundamento, pero yo como que elegí confiar, fíjate. Y porque eso me abre como a un pensamiento un poquito más optimista y positivo. Mm, Y eso me facilita conectar con las personas. O sea, eh, yo ando con la nube negra ese encima, igual que todo el mundo nomás, po, pero no vivo ahí. ¿Ya? O sea, mm, se me aparece de repente, pero no vivo en la nube negra. Vivo como en la confianza, en los otros. eh, y si de repente confío y me equivoco, o alguien me pone un palito entre medio, bueno, ya es parte del riesgo que corro yo confiando nomás. O sea, en el fondo, es lo que yo elijo y es lo que yo opto por hacer, porque creo que no está fácil vivir. Yo creo que la convivencia está súper compleja entre las personas, da un montón de temas. Entonces, en el fondo, yo quiero vivir desde este espacio. ¿Ah? Y trato como, de no contaminarme demasiado, pese a que yo estoy conectada a las noticias siempre, pero las mantengo ahí como pensando, bueno, ¿qué otra mirada puede tener esto? ¿Cuál es la mitad del vaso lleno de lo que está pasando? ¿Estamos conscientes de que estamos en un momento complicado? Eso ya es bueno. Estamos conscientes ya, de que la forma en que nos estamos relacionando ya no da más. Eso creo que es positivo. ¿Ah? Si cosas salir a la calle nomás, pues, ahí te debe pasar. Pues. Es cosa salir a la calle o estar en un grupo, en cualquier chat, que la gente se prende, pero con súper poco ya empezamos a enojarnos. Cosa de pasar por ahí por una cancha de pádel, no sé, tantas cosas. claro. Que uno se da cuenta que la convivencia no está fácil. No está fácil ni entre los países, ni entre las personas. Entonces, eh, yo opto por pensar en la confianza y no sé, mira que voy a lo mejor muy más allá todavía, pero como vivo, vivo con, vivo con lo que necesito. No estoy pensando en lo que me falta siempre. Me Claro. encantaría, no sé, tener un montón de cosas y cosas. Pero lo que no son cosas, lo tengo. Y las cosas también, si en el fondo, yo creo que agradecía nomás. Que claro, esa es una actitud en la vida, como ser agradecida. Ahora, algunos creen que soy un Vea, poco inconsciente, que digo, puede que también algunos lo interpreten como, oye, pero que sí, pucha, si la gente se enferma, sí, sí, obvio, pero yo no ando pensando todo el tiempo que estoy enferma, o no ando pensando todo el tiempo que va a pasar una catástrofe.
Claro, es que me encanta porque yo tengo la misma filosofía de vida al final, donde pones el foco es un poco también donde creas tu realidad. Sí. A lo que observas en el fondo se florece. Si uno está pensando todo el rato en las cosas negativas, en lo malo, bueno, vas a empezar a vivir también lo malo. O sea, es que, Eh, mira, yo que soy más vieja que tú, yo me doy cuenta que es real, es que la vida me lo ha demostrado. O sea, efectivamente, donde tú pones el foco con ojo de que algo va a germinar, germina, crece. Y vivir del miedo, que es lo que yo creo que le pasa a algunos líderes, que son aquellos que dicen, no, esto es así, y porque yo lo digo, yo creo que hay miedo. Bueno, el ego, por supuesto, que sí, como que llega caminando al lado, pero el ego finalmente también tiene mucho de miedo, de perder una posición, de Totalmente, perder legitimidad, de perder... Entonces, trato de no vivir con miedo. Sí, me dan susto algunas cosas, me dan miedo algunas cosas, sí, me dan miedo algunas cosas. Pero trato de mantenerlas como tratando de ver que por el otro lado hay tantas cosas buenas también. claro, por ganar. Bea querida, muchísimas gracias por tu tiempo, te lo agradezco demasiado. A ver si después nos juntamos ya presencial para seguir conversando. Sí. Un oro conversar contigo toda tu trayectoria, de vieja nada, nada, sabia, yo lo diría, porque aparte que está súper guapa, así Ah, que muchas gracias. gracias, estupenda, que nada, nada. Así que muchas gracias Un besote para ti. por tu tiempo, y por ahí nos vamos a escuchar este podcast de líderes con Beatriz Seguel. Gracias, Muchas Javi. Que gracias, estés Bea. muy bien. Muchos Igual cariños. tú, nos vemos. Cariños, chao, Chao. chao.